Mayra Arcidia Zúñiga de Montería, Córdoba. Y el día de hoy queremos hablarles un poco acerca de la resolución 4271, la cual entró en vigencia el 26 de mayo de 2022. Esta resolución aplica para todos los empleadores, contratistas, aprendices, trabajadores de todas las actividades económicas que desarrollen actividades en altura. Se exceptúan de esta aplicación las siguientes actividades: las actividades de atención y emergencias, rescate, operaciones militares y policiales, actividades deportivas de alta montaña, desarrollo de actos lúdicos o artísticos, y también las actividades realizadas sobre animales. Pero antes de realizar estas actividades, se debe de realizar unas medidas preventivas, identificación de peligros y la valoración de cada riesgo. En el título 2 habla del programa de prevención y protección contra caídas, donde nos dice que el empleador debe contar con un programa donde se debe identificar cada tarea de trabajo en altura. En el programa de cada empresa debe identificar cada riesgo de cada caída en el lugar de trabajo, establecer y documentar cada método, uno o varios métodos para eliminar el riesgo. En este caso podemos utilizar la jerarquía de controles, con la cual vamos a mitigar los riesgos y los peligros. En el capítulo 1 habla sobre el contenido de programas y protección contra caídas. Este programa debe tenerlo toda empresa, debe tener como mínimo un objetivo general, un alcance de programa, un marco conceptual, roles y responsabilidades, requisitos, capacitaciones, definición de tareas, cronograma de actividades, cronogramas realizadas de cada actividad en altura, sistemas de acceso para el trabajo en altura, medidas preventivas, entre otras. Todas estas van de la mano con la resolución, con el decreto 1072 del 2015. Gracias, Mayra. Continuamos con el análisis de la resolución. Capítulo 4. Otros sistemas. Este consta de dos articulados. Artículo 20, artículo 21. Estos artículos son de obligatorio cumplimiento, ya que al momento de realizar un trabajo en suspensión se deben contar con anclajes y estructuras que sean capaces de soportar una fuerza y a su vez deben ser certificados y diseñados por un profesional. Capítulo 5. Medidas de protección contra caídas en altura. Consta de 5 articulados. Comencemos. Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en altura. En este caso se deben definir las medidas de protección que van a ser utilizadas en cada sitio de trabajo, contando con las siguientes características. 1. Elementos o equipos deben ser calificados y compatibles, como forma, tamaño, materiales. 2. Los equipos de protección deben permitir la distribución de la fuerza, con el fin de garantizar la resistencia de los mismos. Deben estar protegidos de la corrosión, importante. 3. Los equipos se seleccionan tomando en cuenta los peligros que ya han sido identificados, las condiciones fisiológicas de cada individuo, y estos deben ser protegidos de los agentes que pueden afectar. Los siguientes sistemas de protección contra caídas deben contar con soportes documentales que justifiquen su condición de operación. Respecto a lo anterior, es importante abarcar los siguientes artículos. Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Son implementadas con el fin de detener la caída o por lo menos mitigar las consecuencias
de las mismas. Las medidas de protección se clasifican en dos: pasivas y activas. ¿Cuándo son pasivas? Estas tienen el propósito de detener la caída del trabajador y de objetos con el fin de evitar lesiones. Las activas. Todos los equipos y elementos de protección deben ser inspeccionados cada vez que sean usados por el trabajador, y este debe garantizar su buen funcionamiento. Deben contar con una hoja de vida, deben estar certificados y ser resistentes a la fuerza. El artículo 24. Elementos de protección personal para trabajo en alturas. Deben ser usados con todas las medidas de prevención y estar previamente certificados. Ojo, no lo podemos olvidar. Artículo 25. Las medidas para evitar caídas de objetos. El empleador debe suministrar elementos que permitan transportar y asegurar herramientas, equipos, objetos que puedan caer y ocasionar un daño o una lesión. Artículo 26. Se deben contar con planes de emergencia. Este debe ser practicado, verificado de acuerdo con las actividades que se realicen. Continuemos. Artículo 3. Los procesos de capacitación, entrenamiento y gestión de los centros de entrenamiento. En su capítulo 1, disposiciones generales de capacitación y entrenamiento. Artículo 27. Contenidos de los programas de capacitación. El contenido mínimo será el siguiente. Será para programas jefes de área, programas de capacitación y entrenamiento para coordinadores de trabajos en altura, programa de capacitación y entrenamiento para trabajadores autorizados, y por último, los programas de capacitación y entrenamiento para entrenadores de trabajo en altura. De acuerdo al artículo 33, las etapas de capacitación consisten en un máximo de 30 aprendices por un entrenador. De acuerdo al artículo 34, estos deben contar con máximo 10 aprendices por un entrenador y un máximo de 4 personas en actividades simultáneas con un entrenador y una persona de apoyo. Importante, debe quedar registro de la actividad realizada. Los proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento para entrenadores y formadores de entrenadores. Estos podrán solamente ser impartidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, e instituciones de educación superior con programas de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Estos deben ser avalados por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos. Artículo 2. Lineamientos para la capacitación y entrenamiento. Artículo 31. Los requisitos de funcionamiento de los centros de capacitación y entrenamiento. Artículo 35. Evaluación del perfil del ingreso y egreso del proceso de capacitación y entrenamiento. Este debe incluir una evaluación de conocimiento del programa. Y para terminar, artículo 36. Los mecanismos de evaluación de satisfacción del servicio deben contar con un procedimiento para el análisis de la evaluación. Gracias. Les habló Nelly Pupo. Adelante, Karen. Todo lo mencionado anteriormente acerca de la resolución 4272 del 2021 es lo que debemos tener en cuenta para realizar tareas en altura. Ahora, desde Bogotá, mi compañera Karen Titián nos estará guiando acerca de esta resolución. A ver, Karen, cuéntanos. Compañeras Nelis y Mayra. Continuando con la retroalimentación de la resolución, tenemos el capítulo 3 al 4, en el cual nos habla sobre la formación de cómo se debe hacer para el trabajo en alturas. Se deben hacer capacitaciones y entrenamientos en el cual se deben tener los proveedores que presten estos servicios, pero estos servicios deben ser de una manera óptima. El proveedor
debe identificar, analizar, evaluar y controlar los peligros a los cuales estén asociados este tipo de enseñanzas o capacitaciones o entrenamientos. Se debe tener un mantenimiento y se debe hacer una inspección regular sobre estos sitios que hacen el entrenamiento y la capacitación en trabajo en alturas. También se debe tener un buen óptimo en cuanto a las medidas sanitarias, se debe tener un área administrativa y se deben contar con puntos de anclaje fijos, móviles, para cuando se haga el entrenamiento y se haga su propia enseñanza. Esta resolución tiene temas también muy importantes, como es que el personal de talento humano, o de los profesores que deben dar estas clases deben tener certificados y conocimientos para poder dar estas clases. Deben garantizar las condiciones seguras para sus estudiantes. El personal también debe ser técnico y también se debe tener una inspección a nivel de que el entrenador los evalúe para saber si están en sus óptimas capacidades para poder enseñar. Siguiendo con esto, el centro debe cumplir con unos requisitos para poder hacer su funcionamiento. Debe tener una certificación, en los documentos debe tener la certificación, una inscripción en el cual nos diga que sí pueden ser avalados para poder enseñar y realizar estas capacitaciones y estos entrenamientos. Con su entrenamiento y capacitación de una manera eficaz y sigan con sus inspecciones y mantenimientos en el cual pues los alumnos puedan tener una óptima educación. Sin más, pues el ARL también va a estar pendiente sobre estos temas, así que es muy importante que estas escuelas o estos sitios donde se hacen las enseñanzas de trabajo en alturas cuenten y sigan con sus procesos. Eso es todo, muchas gracias. Karen Kitian para el noticiero BBC News y muchísimas gracias a mis compañeras por su reportaje. Hasta una próxima ocasión.